Me gustan los nombres de las secciones de este programa. Frecuencia rítmica, frecuencia literaria y ahora frecuencia cardíaca para hablar de algo que nos ocupa y nos preocupa mucho, que tiene que ver con la obesidad infantil. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar? ¿Es más caro? ¿Es un mito que comer saludable ocurre con eso? Vamos a servir la mesa para conversar con Andrea Wendland Loyola. Ella es matrona, estudiante del Magíster en Salud Pública de acá de la USACH. Por favor, un aplauso de bienvenida. Tu compañera Macarena Ibarra, amigo, también te aplaude, tecnóloga médica, estudiante de Magíster en Salud Pública de la USACH. ¿Por qué? Le voy a hacer una pequeña introducción. En nuestro país, las comidas ultraprocesadas siguen siendo el mayor aporte energético consumido por niños, niñas y adolescentes. Pero tras la pandemia, que significó 2 años de encierro para ellos, las cifras son aún más alarmantes. La Federación Mundial de la Obesidad proyectó que la obesidad infantil en Chile tendrá en los próximos años un incremento anual del 2.7%. ¿Cuáles son los actuales planes de gobierno para abordar esta nueva pandemia, la obesidad infantil? ¿Cuáles son las recomendaciones de los y las expertas? Chiquillas, bienvenidas a Frecuencia Pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, hay harto tema y paño por cortar, pero vamos a ir comenzando por el principio, como se dice, filosóficamente. ¿Cuáles son las causas multidimensionales para este diagnóstico que se entrega hoy? Finalmente, el tema importante acá es la obesidad infantil. Ya es una pandemia a nivel mundial. Dentro de América, nosotros somos el tercer país con mayor índice de obesidad infantil, seguidos de Estados Unidos y México. Tenemos un índice de obesidad en una población de niños de 5 a 19 años de más o menos como el 35%. Y son 50 millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que presentan sobrepeso u obesidad. ¿Se acuerdan cuando éramos más chicos y nos decían, uy, que es gordito, es sanito? Es sanito. Qué mal nos hizo ese mito a todos, ¿no? Porque en el fondo uno cree que está súper bien alimentado, que no tiene problemas, pero cuando son alimentos procesados, cuando son solamente masas, puro carbohidrato, cuéntanos un poco también sobre ese mito y lo que está ocurriendo por estos días en nuestro país. Claro, yo creo que ese mito debe venir de, si nos vamos así a la historia de Chile, tenemos que pensar que en los años 40, 50 los niños se morían de malnutrición. Es verdad. Entonces, claro, las políticas públicas de ese tiempo enfocaron el tema de eliminar la malnutrición infantil con los programas de la leche, que fue uno de los más reconocidos a nivel de Latinoamérica. Pero claro, lamentablemente, después de eso, nos estamos pasando al otro extremo de la balanza, lo cual no es muy bueno. Y entonces ahí aparecen estas cosas de que se empezó a asociar el gordito con el sanito, y lamentablemente eso nos repercute hasta el día de hoy, no solamente en nuestra actividad física, sino que también a nivel psicológico también esto puede afectar. Sí, pues, la autoestima, el exacto, bullying. Todo esto de salud mental que ahora está muy en boca. Es importante también pensarlo desde esa arista. Claro, y tiene que ver también con el desarrollo, pero con el mal desarrollo, porque tú decías, Estados Unidos tiene una cifra grande, pero Estados Unidos es un país desarrollado. En Chile tengo la sensación de que a medida que nos hemos ido desarrollando y abriendo, como que estos alimentos procesados, por ejemplo, entran mucho más fáciles. Y aquí hago la segunda pregunta, que es más bien técnica, pero ¿por qué son tan malos los alimentos procesados? ¿Cuál es el gran pecado? Sí, los alimentos ultraprocesados finalmente tienen alto en sodio, ¿Ya? alto en grasas, alto en azúcares y alto en calorías. Además que los alimentos ultraprocesados contienen altos índices de preservantes y colorantes, lo que genera un impacto negativo para la salud. Perfecto. ¿De qué tipo de alimentos hablamos cuando hablamos de ultraprocesados? Porque hamburguesas, papas fritas, bebidas carbonatadas. Cuesta no pillar lugares que vendan eso, o sea, uno se da una vuelta incluso por acá afuera y la oferta es esa, es como claro, papas fritas, con mayo, salchipapas, entonces como uno también como alternativas tampoco hay tantas, ¿no? Hay que cambiar un switch cultural. Es por eso que nosotros hemos pensado también dentro de nuestro estudio que realizamos de políticas públicas, el generar un cambio en la estrategia en cuanto, por ejemplo, al programa Elige Vivir Sano, ya que también aumentaríamos o se podría aumentar el gasto o el costo al impuesto en los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, tener un impuesto a los alimentos ultraprocesados y además generar un sistema de subvención en los jardines o en subvención en los consultorios para que la embarazada o el adulto mayor puedan acceder quizás con un aporte estatal a los alimentos saludables que son de mayor como
alimentación finalmente sana, que son los pescados, los mariscos, las carnes, las verduras, las frutas, las legumbres. Quizás lo importante es que puedan acceder a un beneficio y que puedan comprarlo y que sean accesibles. Claro, porque además la gente, yo me imagino que compra procesado, no es que vaya a decir, ya, yo hoy día tengo ganas de comer procesado, se los pilla. Claro. Y porque es barato, o puede incluso que sea más barato, porque está a la mano, porque es más rápido de hacer, y lo conversábamos fuera de micrófono. Está ese mito, ¿no? Que a lo mejor comer saludable es más caro, o a lo mejor no es tan mito. Claro, sí, tenemos que pensar también que todo esto no es algo que se tenga que tomar de una sola arista. Tenemos que pensar que la educación alimentaria tiene que venir desde más atrás. O sea, nosotros no podemos exigirle a una persona que trabaja 45 horas a la semana, que tiene que llegar a la casa a cumplir su rol de cuidador, a hacer aseo, por ejemplo, hacerlo, que cocine sano siempre. De repente es un tema de que no tenemos tiempo y recurrimos a estos alimentos ultraprocesados por la facilidad que se tiene de poder realizarlos en un tiempo menor y así quizás utilizar ese tiempo para otras actividades. Entonces tenemos que pensarlo desde ese sentido, desde educar a la población sobre esto de cómo elegir mejores comidas. Quizás, como decíamos también anteriormente, no es tanto mito de que la comida saludable es más cara. Hay algunos casos en los que sí lo es. Conversábamos anteriormente sobre el tema de, por ejemplo, el cuscús y la quinoa, que son alimentos que reemplazan principalmente el arroz y los tallarines, que es algo que se consume bastante en América Latina. Entonces, si uno lo compara a nivel de, por ejemplo, cuánto me da un paquete de arroz versus un paquete de cuscús, claro, va a pensar que el cuscús es más caro. Pero por lo mismo, tenemos que tratar de desarrollar políticas que apoyen en ese sentido y no solamente de que faciliten el acceso a estas comidas, de que sean más económicas para la población, sino que también que les enseñen cómo poder cocinarlas. Porque yo no saco nada con decirte, ya, toma, acá te entrego un cuscús y con esto haz lo que quieras. No, tenemos que enseñar para qué sirve eso, qué es lo que va a reemplazar, cómo se cocina, cuántas veces lo tenemos que cocinar. Por ejemplo, lo que comentaba acá mi compañera Andrea, el pescado. Chile es uno de los productores de pescado más grandes. Tenemos costa por todo el país. Deberíamos ser como los peruanos, así como con la comida de mar en la mesa siempre. Deberíamos fomentar el consumo de pescado y ante eso tratar de eliminar las brechas que tenemos para consumir pescado. Sí, es verdad eso. Y tú lo mencionabas también, que es un tema que no solamente tiene que ver con los alimentos, y ustedes lo mencionan así, un problema social con impacto biológico. ¿Podemos hablar un poco más de ese concepto? Por ejemplo, podemos hablar del concepto de impacto social, como yo les comentaba. Tenemos que pensar en la pandemia, por ejemplo. Venimos saliendo de una pandemia que fue catastrófica en muchos sentidos, ya tanto para el estrés laboral, para todo lo que tuvimos que pasar con la salud. Pero no solo el COVID, la salud como mental, física, encerrados, comiendo. Entonces, claro, ¿qué pasó con los niños? Con los niños adolescentes también. Tuvieron que pasar de unas actividades que ya tenían normadas, con un tiempo regular, de toda su vida cambió y pasó a el telecomunicaciones, la escuela online, cosas así. Y ante eso tuvieron muy poco tiempo para realizar actividades físicas, tuvieron poco tiempo para salir, por ende tenían cambios en su dieta. Por lo tanto, esto nos afectó no solamente a Chile, sino que a todo el mundo de gran manera. O sea, ¿cómo le explica a un niño que le dijiste ya, todo se soluciona que en el computador? Y se acabó la pandemia, ya no más computador, sale a jugar, que no entienden, ¿no? Por supuesto, y además que después de la pandemia los niños, adolescentes y jóvenes también se acostumbraron al uso de los computadores, de las tablets, de los celulares, y finalmente esto aumenta la prevalencia de que los niños vayan a tener obesidad. Exacto. El tema complejo es que finalmente si los niños tienen obesidad en estos momentos van a desarrollar enfermedades asociadas a la obesidad cuando sean adultos. Hipertensión, diabetes. Entonces finalmente lo que nosotros queremos conseguir o lo que queremos lograr con el estudio es cambiar la alimentación o generar un espacio de cultura alimentaria. Exacto. Entonces estaría el tema de alimentación. También estamos viendo cómo generar espacios para los padres, porque estamos enfocados en la obesidad infantil. Espacio para los padres en los colegios, en las reuniones de apoderado, en las kermés, de realizar actividades de promoción y alimentación saludable, además de cómo cocinar los alimentos.
Sí, es verdad. Les contaba también que a mí me pasó que hace poco fui a una nutrióloga y me dio una minuta de comida. Y de los 10 alimentos que me dio, no sabía cocinar 8, 9. Así como, ¿cómo crees que se hace la quinoa? ¿Cómo se hace el cuscús? Después caché que era muy fácil. Pero como que uno culturalmente no está ambientado en eso. Y bajo ese punto de vista, ahora les pregunto también, ¿qué tipo de medidas, más allá de lo social, no sé, más específicas? Quizás poner más bebederos, quizás subir las horas de educación física en los colegios, quizás readecuar las multicanchas. ¿Cómo lo ven? Acá nosotros en Chile, desde quinto básico más o menos, tienen 2 horas cronológicas, 2 horas pedagógicas semanales de actividad física. Y eso son 150 minutos solamente a la semana. Ya en enseñanza media tienen electivos de actividad física, entonces hay niños que ni siquiera lo toman. Se ha visto estudios que realizando 3 veces por semana actividad física, al menos por un año, se han disminuido los niveles de estrés en los niños y los niveles de ansiedad. Entonces vamos a tener a niños más saludables, menos estresados y además, mediante el estudio que realizamos, hay estudios que indican que cuando un niño realiza actividad física, el nivel de concentración posterior aumenta. Ya. Entonces es súper importante que los niños realicen actividad física, que se alimenten saludablemente y con respecto al tema del bebedero también es súper importante. Y disminuir las bebidas carbonatadas es fundamental para una alimentación saludable. Entonces, que se disponga de bebederos y además de nosotros lo considerábamos como una botella libre de BPA que se entregue a inicio del año escolar para que ellos puedan utilizar esos bebederos y anden con su agüita. ¿Esa botella que te dura todo el año? Perfecto, eso puede ser. Cuando ser. uno anda rellenando las botellas plásticas del supermercado, esas como que emanan el BPA. Por eso el BPA, por eso tiene que ser libre de BPA. Entonces, si disponen de bebedero y los jóvenes, adolescentes están realizando actividad física, pueden llegar e ir a tomar agua. A diferencia, por ejemplo, en los colegios públicos, que ir a tomar agua al baño es súper complejo. Claro, hagamos un ejercicio de memoria y recordemos cómo eran nuestros baños. O sea, primero no entraba la botella en la mano. No entraba como de lado, había como que doblarla. Había que ponerle la manito. Sí, un cacho. Claro. ¿Se acuerdan? Hace poco, porque también la comunicación es importante. Hace poco salió una entrevista que mostraba en una conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo, que es el ídolo de los niños. Exacto. Y le ponían una bebida. Y Cristiano decía, no, bebida no, claro. sácamela, y agua. Tomaba agua. Y los cabros chicos, los compañeros de mi hijo, tiene 9 años, sus compañeras también ahora, no, agua. Me pide agua para comer, hola, ¿quieres tomar con algo? Agua, me dice yo. Bueno, no de ir a ofrecerle, de ir a ponerle el agua, pero como que ese tipo de mensaje, un ídolo también como que les llega, ¿no? De hecho, eso es súper importante, es cosa de que veamos, por ejemplo, ahora que aprovechando el tema de el ejercicio físico, Chile está haciendo la campaña de los Panamericanos y los Panamericanos que viene luego fuerte, y cosa que también nos sirva para poder incentivar el deporte acá en nuestro país, que es algo súper importante también. Podemos ver que en la mayoría de estas actividades los patrocinios vienen de Coca-Cola Company o cosas así, entonces sí, pues no, hay una pequeña contradicción. Hay como un problema y tenemos que empezar a fomentar que estas actividades de recreación y de ejercicio sean también fomentadas por actividades, o sea, por alimentaciones sanas, por campañas sanas. Por lo tanto, también es importante hablar del tema de los impuestos. Sí. Una de nuestras ideas era el aumentar los impuestos a la comida ultraprocesada, entiéndase, por ejemplo, las hamburguesas, la comida congelada, y a la vez, con ese aumento de impuesto, con ese dinero que se va a poder tomar de eso, ayudar a esto y crear, por así decirlo, un fondo de congelamiento para estas comidas que nosotros consideramos importantes, la fruta, la verdura, y así no tener este problema que tenemos durante los años de que te sube el precio de la papa, te sube el precio de los limones y no puedes acceder a ellos. O sea, además entiendo que el consumo de pan en Chile es como a nivel mundial, así top 3, por lo menos. Pero igual tenemos que hablar de cosas buenas, porque nosotros podemos decir que, por ejemplo, hablando del pan, hubo una iniciativa que fue muy buena, que fue disminuir el sodio en el pan, considerando que los chilenos comen bastante pan. Entonces, fue muy bullado en su época, pero resultó tener
índices muy buenos de que bajó la hipertensión a nivel de los adultos mayores sobre todo. Entonces igual acá nosotros decimos, tenemos el programa Elige Vivir Sano, tenemos el etiquetado de alimentos que han funcionado de manera maravillosa, o sea, el programa de etiquetado de alimentos es algo que se exportó a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos aumentando esta? Esa es la gran pregunta, pues ese 2.7 que hablábamos comentaban, en el inicio. ¿Cómo lo frenamos y cómo se explica? Claro. Sí, finalmente nosotros como equipo consideramos que de acuerdo a todos los estudios que estuvimos revisando en la revisión sistemática, es importante que se pueda evaluar finalmente si es que existe o no existe, las políticas públicas son muy buenas, pero tenemos que ver si finalmente tienen una bajada correctamente. Además, el programa de educación o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud o los demás ministerios no conversan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en un sistema de interoperabilidad con los ministerios y además tenemos que crear un sistema de implementadores de estrategias para reducir la obesidad. Porque, por ejemplo, ya está bien, tenemos el programa Elige Vivir Sano, pero ¿se estará implementando correctamente en los colegios? ¿Se estará evaluando? ¿Se estará entregando una retroalimentación? O sea, tú sales del colegio, claro, comí sano, pero afuera de la reja están vendiendo, no sé, Super 8. Y lo único que hay... ¿Cómo medimos a los niños en obesidad? Sí. Se está, por ejemplo, realizando una medición de la circunferencia abdominal desde el inicio del año escolar al término del año escolar para ver si se generó un impacto en la disminución de peso. Sí. Y después la retroalimentación. ¿Cómo nos fue con los indicadores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos mejorar? Claro, es un sistema continuo finalmente de implementadores de estrategia. Quizás, claro, esas políticas públicas que son grandes, como bien dice usted, tienen que conversar con el otro ministerio y también bajarlo a los territorios, porque también el kiosco en la esquina, diversificarlo o promover que sea así, que no sé, en algunos kioscos del colegio también he visto que venden fruta, eso también es verdad. No es lo más pedido, pero venden, está la posibilidad. Ustedes también han conversado con el Ministerio de Educación, por ejemplo, con el Ministerio de Salud en términos de propuestas, ¿le han hecho llegar contenido? O sea, no. Claro, nuestra propuesta fue enfocada al Ministerio de Educación, que es la que estamos conversando, claro, pero también requiere el apoyo de otro tipo de ministerio. Por ejemplo, una de nuestras sugerencias era poder tener más parques de recreación para las infancias, para que así puedan tener el incentivo de salir a jugar y el no estar todo el rato en las pantallas, que también es algo súper importante. El sedentarismo por culpa de la era tecnológica que estamos viviendo. Entonces, ante eso tendríamos que hablar, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas para poder crear más zonas de parque, estos como gimnasios que se hicieron al aire libre, que en un principio fueron súper... se habló mucho de ellos, pero ahora como que quedaron botadas las máquinas, no hubo una mantención adecuada, no hubo una enseñanza de cómo cuidarla, entonces también es un cambio que tiene que ir no solamente a un nivel. Lo otro que conversábamos también, tenemos que empezar a realizar una educación a los apoderados, porque es lo mismo, y si yo tengo un niño que está en el colegio con su programa Elige Vivir Sano, con su programa de alimentación, llega a la casa y yo no tengo tiempo para cocinarle y le hago una hamburguesa con papas fritas, no va a servir de nada. Me sentí combinado. El tema igual sigue siendo un poco más complejo, porque para que un adulto pueda realizar comida de calidad, que si uno se demora más que la comida ultraprocesada, ya estamos también pensando en la reducción, por ejemplo, a las 40 horas, o tener más tiempo. Tienen que conversar, trabajo, por supuesto. Obras públicas, trabajo, y mientras más conversamos aparecen más ministerios. Y lo mismo con las municipalidades, que también tienen que crear espacios de recreación y el aumento de la ciclovía. Porque no puede ser que entre una comuna y otra se corte automáticamente una ciclovía, siendo que tiene que ser un camino de acceso hacia sus trabajos, hacia sus colegios. Lo otro también importante, que en los colegios también existan lugares donde se puedan guardar hartas bicicletas. Sí, y que sea confiable, porque tampoco hay. Lo he visto poco. Y también seguridad, por ejemplo. Por supuesto. Ocupar las multicanchas de noche. Uno pasa por una multicancha y como un carrete, así gente como tomando cerveza. Quizás también reforzar ese seguridad, tema. Por supuesto. Sí, pues, claro. Ustedes hablan de las políticas públicas, la estrategia múltiple alfa, ¿no? Que es alimentación, lugares de recreación, que es un poco lo que estamos hablando, familia, actividad física y agua. Cuéntanos un poco más, o andemos un poco más también en esta estrategia múltiple alfa. Ya, bueno, la estrategia
múltiple alfa fue la que un nombre diseñó. que queda además. Claro, sí. O sea, la idea un acrónimo es que queda. un acrónimo bonito que te haga recordar. Claro, ese acrónimo fue el que nosotras y nuestras otras compañeras del trabajo creamos. Eso es importante recalcar. Nosotras estamos acá poniendo la cara, pero somos 5 las que trabajamos en ¿5 chicas? 5 chicas. Girl ya. Power. Exacto, de que también son compañeras del magíster. Ya, muy bien. Entonces, con respecto a nuestro acrónimo alfa, claro, lo quisimos dividir en 4 etapas, que por ejemplo, lo que hablábamos de la alimentación, con respecto al tema de aumentarle el impuesto a los alimentos ultraprocesados, dependiendo de cuánta carga tengan, estábamos hablando de, por ejemplo, un 20%. O sea, diferente sería que tenga solo alto en sodio versus que tenga alto en sodio y alto en grasas procesadas. Hay cosas que tienen todos los sellos. Exactamente. Todos. Entonces, ante eso, atacar ahí, y también eso va a incentivar a la gente a no comprarlo, ¿ya? Y también el congelar los precios de los alimentos que son más importantes a nivel de esta estrategia nutricional, que serían las frutas y verduras. Con respecto a la L, que era lo que conversábamos de los lugares de recreación, para evitar este tema de el sedentarismo por pantallas, también luego viene la F, que sería el tema de la familia. Lo que conversábamos, que tenemos que incentivar a la familia, a los cuidadores de estos niños, de que también se adentren en este tema, porque hay mucha gente que desconoce cuáles son los programas que se están implementando. Hay papás que tienen niños que están en un colegio donde se les entrega una minuta de comida y no saben qué es lo que están comiendo, no saben cuántas veces a la semana le entregan legumbres, por ejemplo. Y también es importante que si nosotros le decimos a un padre, ok, le vamos a hacer una clase de educación alimenticia, venga tal día a tal hora, ¿qué va a pasar? Te va a decir, pucha, no tengo puedo, trabajo, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi madre que está postrada, cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar que los lugares donde ya tenemos a esos alumnos, o sea, donde tenemos a esos padres, el poder ahí tomarlos y entregarles el WhatsApp información. del curso, por ejemplo. Eso también. Algo que nosotras consideramos importante es utilizar las reuniones de apoderados. ¿Ya? Yo, lamentablemente, no tengo hijos, hijas, pero mi compañera acá tiene hijos, ha ido a reuniones de apoderados, y hay momentos en los cuales estás hablando algunas cosas que, ¿para qué estamos con cosas? No son tan relevantes. Oye, Juanito... O se hacen rifas, por ejemplo, y en vez de la rifa quizás empezar a incentivar la cultura alimentaria. Y además es importante, por ejemplo, en las kermés. Las kermés que se realizan en los colegios es casi todo con alimento ultraprocesado. Claro. Entonces, ese es un motivo o una forma de empezar a generar cambios. Una kermés con alimentos saludables, sí, claro, y que sean tan distintos, por ejemplo. Y hay otro aspecto que no hemos conversado, pero también tiene que ver con la mixtura cultural que estamos viviendo. Exacto. Con la migración. Entonces también traen productos saludables de afuera, otros que no son tanto, uno se va adecuando también a una cultura que va constantemente cambiando y cada vez más rápido. Exactamente. Sí. Hay que sumarlos Entonces, también. Eso igual es importante considerarlo, y dentro de esa misma interculturalidad, por ejemplo, llevar a una nutricionista a una reunión de apoderados a que les haga una charla a inicio del semestre a los padres, que les enseñe las distintas maneras de cocinar, por ejemplo, y que después, por ejemplo, te haga una a fin de año y evalúen cómo estuvo el proceso. ¿Usted, mamá, papá, aprendió a cocinar la quinoa o no? Cosas así. ¿Ves? Oye, ¿y existe como la comida rápida saludable? ¿O la comida saludable nunca es rápida? Otro mito, no sé, estoy preguntando de verdad, no lo sé. No tanto de la quinoa es súper rápido y fácil de cocinar. Lo aprendí. Sí. O el cuscús 5 también. minutos. El cuscús, claro. Más rápido todavía. Pero, o sea, lo importante es la educación. Y dentro de la F de nuestro acrónimo alfa era la educación a nivel de donde tenemos ya a las personas. No generar una instancia nueva, porque si no te vas a encontrar con estos baches de no puedo, no tengo el tiempo. Entonces aprovechar esa instancia. Y finalmente el A, que era lo importante de la actividad física. Sí, igual es importante en el tema de la interculturalidad, que igual se mencionó que finalmente tenemos mucha población migrante, población indígena también, con diversos pueblos originarios, que también se podrían, mediante los talleres o las reuniones de apoderados, generar espacios para ver qué es lo que ellos consideran o cuál es su comida saludable. Entonces finalmente se va abriendo un pool de variedad de alimentación saludable que finalmente nosotros antes no lo teníamos porque solo vivíamos en Chile y no teníamos más personas como que nos pudieran enseñar de su cultura, la misma cultura mapuche. En vez de hacer la kermés, una feria cultural de alimentación. Por ejemplo, y con maqui, que traigan que es un superalimento. Con cochayuyo. Con cochayuyo. A los cabros, a los niños les dice cochayuyo, como que
Pero hay distintas formas, por ejemplo, de preparar el cochayuyo. Yo creo que la generación de nosotros quedó traumada con el cochayuyo. Pero si no te portas, mira qué feo que era. Si no te portas bien, te voy a dar cochayuyo. Y si te portas bien, te voy a dar un dulce. Sí, pues, tienes toda esa recompensa que además... Pero también como son costumbres, tú lo dejas, no sé, el azúcar en el café, en el caso de los niños no toman café, pero el mismo azúcar como producto, si lo dejas ahí un rato, claro, te va a doler la primera vez, la segunda vez, pero después como que te olvidas, como son sabores aprendidos, pasan los cumpleaños. O la sal en la mesa. La sal en la mesa también. Sacar la sal, porque uno cuando tiene sal en la mesa automáticamente tiende a colocarle más de lo que debería tener. Sí, es verdad, es un tema súper complejo, como bien decían ustedes. ¿Hay algún lugar donde la gente que nos está escuchando pueda eventualmente buscar información, leer e instruirse de lo que están haciendo? Bueno, nosotras estamos ahora en proceso de publicación. ¿Cuándo va a salir publicar esto? Todavía no lo sabemos porque recién se está preparando para generar una publicación acá en Diario Usach. Ah, perfecto. Sí, la vamos a promover entonces. Oye, quería hacer entonces, porque hablamos bastante para que la gente no se pierda, hacer un poco de un resumen de las propuestas de ustedes, ¿no? Una carga sanitaria futura e inseguridad alimentaria infantil, que está uno de los puntos, esta era tecnológica y de salud mental infantil, los programas de intervención mixto familiar y escolar, y consolidar una cultura saludable deportiva en colegios, son como los 4 puntos basales que ustedes nos traen, ¿no? Nuestro alfa. Perfecto. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más que compartir con la gente que nos está escuchando? Quizás un mensaje. Se vienen las fiestas de fin de año, se vienen los paseos de curso. Bueno, yo creo que lo principal es que esto tenemos que empezar a tratarlo como tal, porque lamentablemente quizás es un tema que no se conversa mucho por el miedo a, por ejemplo, el bullying, cosas así, pero tenemos que verlo como un problema ahora y también un problema futuro. Si tomamos estas recomendaciones, además de disminuir la obesidad infantil, vamos a disminuir en un futuro la cantidad de adultos que tengan comorbilidades crónicas. Hablamos de la diabetes, hablamos de la hipertensión, entonces veámoslo como una inversión a largo plazo. El cuidarse ahora nos va a servir para cuidarnos también a futuro. Entonces, ante eso es importante que las personas que sean padres, madres, que tengan a cargo una infancia, empiecen a tomar conciencia de esto, se integren al sistema, conversen con las infancias, ellos tienen cosas que aportar también. Entonces, quizá ir cambiando de a poquito este switch, algo va a ayudar, pero también tenemos que darle fuerte con el tema de las políticas que tenemos que implementar. Y además nosotros tenemos un robusto sistema de atención primaria de salud. El enfoque de la atención primaria de salud es promoción y prevención. Entonces, ¿qué mejor que con los estudios realizados podamos prevenir y promover el estilo de vida saludable, ya que al tratar la enfermedad es mucho más caro, es más costoso. Perfecto. Entonces, previniendo, finalmente vamos a ahorrar bastante dinero que lo podríamos estar ocupando en otra cosa. Tenía razón Topo Yeyuera, ¿no? Que dice que más vale prevenir que curar. ¿Se acuerdan? Hoy me puse Ahora, estos temas hay que tratarlos, me imagino, psicológicamente también con mucho cuidado con los niños y las niñas, porque es por la salud. Porque si uno va donde un niño y le dice, oye, vas a engordar, vas a quedar feo. Pero yo lo he visto mucho, como que lo malo no es que no sea saludable, lo malo es que va a engordar, y eso es terrible. Psicológicamente le hace pésimo a los niños y a las niñas, y podéis marcar a alguien para siempre y tener problemas de alimentación toda la vida. Entonces hay que ser cuidadoso con eso también. Y también eso asociado a la era tecnológica que estamos viviendo, o sea... nuestra generación no tenía tanto acceso a las redes sociales donde te muestran el cuerpo perfecto, entonces eso de por sí ya afecta a las infancias, y si uno va a tomar este tema como lo comentaba, o sea, peor lo va a hacer, y eso también va a generar un gasto en salud mental. Sí, y es por lo mismo que dentro del programa Chile Crece Contigo, que ve a la mujer desde que inicia el embarazo, se podría también implementar talleres de alimentación saludable y subvencionar, como lo decía acá mi compañera, subvencionar mediante una gift card, por ejemplo, que puedan acceder a alimentos sanos y más baratos para que de alguna manera empiecen a generar un cambio desde que el bebé está en el vientre materno. Sí, es como cuando las personas mayores tienen un ticket para pagar la micro más barato, quizá un ticket para que los niños puedan comer más sano, por ejemplo. Y también puede ser en niños, pueden hacer en problemas de cardiovascular, en adulto mayor, entonces se puede entregar una subvención, pero ¿de qué manera generar
generamos este dinero para la subvención es el impuesto. Sí, el impuesto a los ultraprocesados. Sí, cuesta el tema de los impuestos en Chile, históricamente. Sí, por supuesto. No, la inversión se va a ir, esta empresa se va a ir, Nestlé se va a ir. No, mentira. No, pero lo importante es que ha funcionado. O sea, nosotros no estamos hablando de algo utópico que se nos ocurrió un día viernes después del carrete. O sea, estamos hablando de algo que en otros países donde se han implementado tanto los impuestos a la comida ultraprocesada, tanto el colocar un bebedero de agua en los patios de los colegios, todo esto ya se ha visto que funciona y funciona bien. Y como decía mi compañera, no es solo algo que funciona para el ahora, sino que te funciona para tener un ahorro a nivel de la salud a futuro. Sí. Y hay una frase muy antigua que nadie sabe quién dijo, que dicen que la definición de la locura es hacer las mismas cosas siempre y esperar un resultado distinto. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos nuestro programa de Elige Vivir Sano, tenemos nuestro programa de etiquetados que está funcionando bien, pero no podemos quedarnos solo con eso. Tenemos que hacer más cosas. Y ante eso, las propuestas que nosotros tenemos. Ahí está, entonces un cambio de paradigma. Yo sé que culturalmente es distinto, socioeconómicamente es distinto, pero hay algún país como que tú digáis, mira, por ahí va la cosa, quizás, no sé, Uruguay. México, ¿ya? México ya tiene una ley de impuestos que ha resultado bastante bien. Y México fue uno de los que tomó el programa del etiquetado de alimentos y lo llevó a cabo, y de hecho fueron más allá, lo utilizaron por ejemplo con el tema de los endulcorantes. México también a nivel de la salud, bueno, ha tomado varias muestras de otros países que también sería bueno replicar acá, que ya van a otro tema, por ejemplo el tabaquismo también, que es importante verlo, pero ya a futuro. Ahora estamos enfocando en obesidad. Es por lo mismo que en nuestro estudio nosotros tenemos una mirada dejando de la observacionalidad y empezando a generar cambios, a generar estrategias para poder actuar, empezar a implementarlas y que se cumplan. Porque finalmente, como le decía mi compañera, tenemos muchas políticas públicas que son hermosas, pero tenemos que hacer algo para que los niños no sigan aumentando de sobrepeso o obesidad. Hay que pararlo ahora ya, si no después va a ser muy tarde. Así como es, dicen ustedes. Así es. Andrea Wendland Loyola, matrona, estudiante del Magíster en Salud Pública de la USACH. Maca Macarena Ibarra Amigo, tecnóloga médica, estudiante del Magíster en Salud Pública de la USACH. Muchas gracias por su tiempo, por su voluntad, por estar aquí de manera presencial y con este tema que es tan importante, no solo para ahora, sino que también para el futuro. Muchas gracias.